En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla poder nosotros estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. Y estar atentos, con todo el corazón siempre dispuesto, para que esa palabra de Dios de verdad alimente nuestra vida, nuestro compromiso de cristianos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Él mismo que nos ayude a comprender la palabra que Dios nos va diciendo cada día. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado cuando madura engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Dios no le pone tentaciones a nadie. Santiago en su carta afronta el origen de la tentación. Es un escenario necesario para tener vida, pero no puede encontrar su origen en Dios, que es Padre de la luz, Dios que es Padre de la verdad, del bien, y de quien proviene todo don perfecto. La tentación viene de la concupiscencia, inclinación al mal que existe en el corazón del ser humano, donde se origina el pecado, y del pecado la muerte eterna, lo acabamos de leer. El mismo Jesús nos dice que no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino es lo que sale de dentro de su corazón lo que nos hace impuros, porque en el corazón nuestro es donde nacen las ideas de equivocarnos permanentemente. Y entonces, al aceptar esas ideas equivocadas, caemos definitivamente en el pecado. Dios, en cambio, nos ha llamado a la vida con una palabra de verdad. Somos la primicia de las criaturas de Dios, destinados por Él a la corona de la vida, si permanecemos en su amor. Y permanecer en el amor de Dios es estar siempre atentos a escucharlo, a llevarlo en la mente y en el corazón todos los días, a vivir cuanto Él nos enseña. Permanecer en el amor de Dios es buscarlo incesantemente a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura. Por eso qué importante es que todos los días invirtamos unos minutos para reflexionar la palabra de Dios. Él nunca se cansa de hablarnos. Permanecer en el amor de Dios es estar en constante unión con Él. Por eso, la invitación sincera a celebrar también los sacramentos. Y son los 7 sacramentos los que nos fortalecen, nos animan a ser esos testigos creíbles que Dios espera de nosotros. Dios es el Dios de vivos, es el Dios de la vida. La muerte corporal será superada cuando el hombre sea restituido al estado perdido por el pecado, en la omnipotencia y la misericordia del Salvador.
el pecado nos lleva a la muerte eterna, pero permanecer unidos con Dios nos lleva a la vida eterna. Dios, por supuesto, ha llamado y nos llama a permanecer en comunión perpetua con la vida de Dios. Desde ya su gracia nos sostiene y acompaña a cada paso. Qué bueno entonces permanecer siempre con un corazón siempre dispuesto a estar constantemente con el Señor. Oramos con el Salmo 93. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Es la invitación que el Señor le ha hecho a sus discípulos, pero también nos la hace hoy a nosotros. Durante la travesía del lago, los discípulos no entendieron las recomendaciones de Jesús de tener cuidado frente a la levadura de los fariseos y de Herodes, es decir, es de su mesianismo nacionalista y político, y creen que Jesús se queja de que no han llevado consigo el pan necesario. La levadura de los fariseos y de Herodes no es otra que su corazón cerrado, su terquedad a aceptar los signos que hace el Señor, su negativa a creer definitivamente que Dios se ha hecho uno en nosotros en Jesús de Nazaret, y por lo tanto entonces su corazón está cerrado y se quedan en el nacionalismo político que ellos profesan en su momento. Jesús entonces se lamenta porque no comprenden todavía, a pesar de ser testigos de las 2 veces en que el Señor Jesús ha hecho posibles que una gran multitud tenga pan y pescado para saciar su hambre, para poder descansar un poco después de haber estado varios días escuchándolo, siguiéndolo, observándolo. Y los discípulos se muestran con un corazón endurecido, así como el antiguo Israel, y preocupados por el pan material. Solamente han llevado un pan,
y entonces creen que el Señor les está reclamando por su descuido en llevar alimento suficiente. No se abren con confianza para coger las enseñanzas metafóricas de sus palabras. Lo que golpea a Jesús es la incomprensión de los discípulos. Tienen un corazón endurecido, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, no prestan atención a los milagros, aún no entienden. Es decir, en el fondo les faltaba fe, porque solamente quien tiene fe es capaz de leer los signos que el Señor Jesús hace. No solamente hizo mientras estuvo peregrinando con nosotros hace algo más de 2000 años, sino los que Él hace hoy, porque Él sigue haciendo grandes signos milagrosos en personas concretas, a través de la iglesia, a través de cristianos comprometidos en la construcción del reino de Dios. El Señor Jesús sigue actuando, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo todos y cada uno de nosotros estamos comprometidos desde nuestro bautismo. Por lo tanto, podemos decir que comprendemos la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición y de muchas maneras en el magisterio de la Iglesia, como los concilios, las encíclicas de los papas, cartas pastorales de la Iglesia local. ¿Podemos entender todo esto que el Señor nos dice a través de estos documentos? Podemos decir que hemos escuchado en silencio la palabra de Dios, meditado, orado, hecho nuestra. Es lo que hacemos diariamente cuando nos reunimos a través de este canal. Escuchar la palabra de Dios, hacer el esfuerzo de meditar con ella, de conocerla, de acercarnos al texto sagrado, de descubrir definitivamente lo que el Señor Dios espera. Y qué bueno entonces que nosotros de verdad tengamos oídos para escuchar, ojos para ver, un corazón inmenso, siempre abierto para acoger las palabras que Dios nos dirige. ¿En qué detalles pequeños o grandes ponemos nuestra atención en el mundo y en la iglesia? En los distintos acontecimientos a través de los cuales Dios nos interpela en nuestra vida diaria o en nuestra comunidad parroquial. Qué bueno entonces estar más atentos no a los pequeños detalles pasajeros, si estamos en la iglesia prestarle más atención a los signos comunes de fe, aquellos signos que aunque sean sencillos, que por ejemplo en la liturgia, signos comunes que lo realizamos en todo el mundo y por lo tanto son signos que nos dicen que estamos en comunión porque la iglesia es una, así como Dios es uno y único. Así como uno solo fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Detalles pequeños. Y en el mundo, ¿en qué detalles entonces nos podemos nosotros entretener, meditar? Qué bueno ver en los detalles del mundo que es posible amar. Y amar inclusive al enemigo como nos lo dice el Señor, a pesar de tantas dificultades, de tantas discordias, de tantas desavenencias, a pesar de que muchas veces no nos comprendemos. Qué importante descubrir que si estamos con Dios es posible amar. Y desde el amor seguir construyendo el reino de Dios entre nosotros. Agradezcámosle al Señor, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos siga acompañando para que nosotros sigamos sus ejemplos poniéndonos constantemente en las manos de Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.